En algún lugar de la campiña inglesa, una mansión victoriana se alza rodeada por un extenso bosque. Desde fuera, parece una típica residencia aristocrática británica. Pero tras sus muros, hombres y mujeres comunes aprenden a convertirse en asesinos profesionales. Un instructor con cicatrices en el rostro muestra a un grupo de civiles cómo degollar a un hombre silenciosamente con un cuchillo de combate. En otra sala, una mujer elegante enseña a fabricar explosivos con materiales cotidianos. En los jardines, agentes practican tiro con pistolas silenciadas. No se hagan ilusiones, dice el instructor. Ustedes no son soldados. Si los capturan, morirán sin reconocimiento, sin medallas, sin honor. Su país negará su existencia. Estamos en 1940. La Europa continental ha caído bajo el dominio nazi. Gran Bretaña está sola frente a la máquina de guerra más poderosa que el mundo ha visto jamás. Y un primer ministro recién nombrado, Winston Churchill, acaba de tomar una decisión que cambiará para siempre las reglas de la guerra. Prendan fuego a Europa, ordena Churchill a un pequeño grupo de hombres reunidos en un despacho secreto de Viteal. Donde pisen los nazis, el suelo debe arder bajo sus pies. Con esas palabras nace el Ejecutivo de Operaciones Especiales, el SOE, una organización sin precedentes en la historia británica. Su misión: infiltrar la Europa ocupada, armar a la resistencia y asesinar a oficiales nazis de alto rango. Sin juicio previo, sin restricciones morales, sin límites. Frank Pickersgill, agente que sobrevivió a la guerra, recordaba décadas después: nadie nos llamaba asesinos entonces. Éramos héroes, soldados de las sombras luchando contra el mal absoluto. Pero si somos honestos, ¿qué diferencia había entre nosotros y los asesinos? Solo que nosotros matábamos por una causa que creíamos justa. Julio de 1940. La batalla de Inglaterra está en su apogeo. Los bombarderos alemanes castigan Londres día tras día. En este momento crítico, Churchill autoriza la formación de una unidad especial fuera de la estructura militar convencional. Necesitamos irregulares para luchar contra irregulares, explica a su gabinete. Hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que sea necesario. El ministro de Guerra Económica, Hugh Dalton, recibe la orden de crear esta fuerza. En sus memorias, escribiría: el primer ministro me pidió que coordinara y promoviera un tipo particular de actividad: sabotaje, subversión y, cuando fuera necesario, eliminación de elementos hostiles. Una guerra sucia para un enemigo sucio. El SOE establece su cuartel general en el número 64 de Baker Street, de donde surgiría el apodo Los Irregulares de Baker Street. Pero tras esta referencia literaria a Sherlock Holmes, se esconde una realidad mucho más siniestra. Colin Gubbins, militar con experiencia en operaciones irregulares, es nombrado director de operaciones. Bajo su mando, el SOE comienza a reclutar agentes. No buscan soldados convencionales. Necesitan personas que hablen idiomas extranjeros, que puedan pasar por ciudadanos europeos, y sobre todo, que tengan la fortaleza psicológica para matar a sangre fría. El soldado convencional no nos servía, explicaría años después Vera Atkins, una de las reclutadoras. Buscábamos personas que pudieran pensar por sí mismas, que tuvieran iniciativa y, sobre todo, que entendieran que en nuestra guerra las reglas de Ginebra no existían. Los reclutas son enviados a escuelas de asesinato como la mansión de Arisaig en Escocia, donde aprenden técnicas letales. William Fairbairn, un antiguo policía de Shanghái apodado Dangerous Dan, les enseña combate cuerpo a cuerpo. Eric Sykes, experto en armas de fuego, les instruye en asesinato a corta distancia. No disparen al centro del cuerpo, enseña Sykes. Apunten aquí, señala la base del cráneo, o aquí, indica el corazón. Quieren que el objetivo muera instantáneamente, sin ruido, sin alarma. En Beaulieu, Hampshire, los futuros agentes aprenden el arte del espionaje. Cómo construir una identidad falsa. Cómo mentir bajo presión. Cómo resistir un interrogatorio. Cómo sobrevivir en territorio enemigo. Nos convertimos en actores profesionales, recordaría Odette Sansom, una de las agentes femeninas más condecoradas. Aprendimos a ser personas completamente diferentes, a olvidar quiénes éramos realmente. En el establecimiento de investigación de armamento especial en Hertfordshire, los científicos desarrollan herramientas para matar. Pistolas camufladas en plumas estilográficas, venenos indetectables, explosivos plásticos que pueden moldear con las manos.
Un día me presentaron un lápiz labial, relataría la agente Nancy Wack. Me dijeron, esto es cianuro. Si te capturan y no puedes soportar la tortura, úsalo. En la noche del 5 de mayo de 1942, un avión británico sobrevuela la campiña checa. 2 hombres saltan en paracaídas, Josef Gabik y Jan Kuby. Son checos, entrenados por el SOE. Su misión tiene un nombre código, Operación Antropoide. Su objetivo, asesinar a Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, protector de Bohemia y Moravia, arquitecto del Holocausto. Heydrich representa todo lo que el nazismo tiene de cruel y despiadado. Como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, ha diseñado la solución final, el plan de exterminio sistemático de los judíos europeos. En Praga, gobierna con tal brutalidad que se ha ganado el apodo de El Verdugo. Heydrich es el hombre más peligroso de Alemania, había dicho Churchill al autorizar la operación. Es el cerebro maligno detrás de Hitler. Hay que eliminarlo. Los agentes pasan semanas preparando el atentado. El 27 de mayo, se apostan en una curva del camino por donde Heydrich pasa cada día. Cuando el Mercedes descapotable negro aparece, Gabik levanta su subfusil Sten y aprieta el gatillo. El arma se encasquilla. Heydrich ordena al chofer detenerse para enfrentarse a sus atacantes, en lugar de huir. Kuby lanza una granada modificada que explota contra el vehículo. Heydrich, herido pero vivo, persigue a sus atacantes antes de colapsar. Es llevado al hospital. La metralla ha llevado fragmentos de tapicería del coche y de su uniforme al vaso. Desarrolla una infección que los antibióticos de la época no pueden combatir. El 4 de junio, muere. La venganza nazi es inmediata y desproporcionada. Hitler ordena encontrar y ejecutar a 10.000 checos. Las SS rodean el pueblo de Lidice, acusados sin pruebas de dar refugio a los asesinos. Todos los hombres y adolescentes mayores de 16 años, 173 en total, son fusilados. Las mujeres son enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde muchas mueren. Los niños son seleccionados según criterios raciales, algunos enviados a familias alemanas para germanización, otros gaseados. El pueblo entero de Lidice es arrasado hasta los cimientos. Los nazis filman la destrucción y utilizan las imágenes como propaganda de lo que ocurrirá a quienes se opongan al Reich. ¿Valió la pena?, se preguntaría años después Eduard Bene, el presidente del gobierno checo en el exilio que había aprobado la operación. Un solo nazi muerto. Cientos de inocentes masacrados. Es una pregunta que me atormentará hasta el día de mi muerte. En Francia, los comandos británicos de asesinato colaboran estrechamente con la resistencia. Pero aquí surge otra área moral gris, la ejecución de colaboracionistas civiles. El teniente Harry Ree, agente del SOE en Francia, describió así uno de estos episodios. Era un francés que trabajaba como intérprete para la Gestapo. Delataba a compatriotas por dinero. La resistencia lo condenó a muerte. Yo di la orden. Lo que me perturba hasta hoy es que no hubo juicio, no hubo defensa, solo una sentencia sumaria. El agente Francis K. Maertz recordaría, había una mujer francesa que seducía a miembros de la resistencia para luego entregarlos a los alemanes. Cuando la identificamos, no hubo debate. Fue ejecutada con un disparo en la nuca. ¿Era una combatiente? ¿Era una civil? En guerra, estas distinciones se desdibujan. En muchos casos, estas ejecuciones se llevaban a cabo con métodos que imitaban a la Gestapo: secuestros nocturnos, interrogatorios en sótanos, ejecuciones en bosques remotos. Los cuerpos se enterraban en fosas anónimas o se dejaban como advertencia con carteles que decían traidor. Maurice Buckmaster, jefe de la sección francesa del SOE, defendería estas acciones en sus memorias. Estábamos en guerra contra un enemigo que había eliminado todas las restricciones morales. Adoptamos sus métodos porque eran efectivos, y porque la alternativa era la derrota. Pero no todos estaban de acuerdo. Peter Churchill, sin relación con el primer ministro, agente capturado y superviviente de campos de concentración, escribiría después: cuando ejecutas a un hombre sin juicio, te conviertes en lo que dices combatir. Vi eso suceder. Vi hombres buenos transformarse en verdugos y justificar cualquier atrocidad en nombre de la victoria. A medida que la guerra avanza, el SOE intensifica sus operaciones. Para 1943, tiene más de 13.000 agentes operando en toda Europa. Su lema no oficial es hacer el máximo daño.
Pero el precio en vidas humanas es cada vez mayor. La Operación Cartoon en Noruega buscaba destruir una planta de energía crucial para la producción de agua pesada destinada al programa nuclear nazi. La misión tiene éxito, pero provoca represalias contra la población civil noruega. 18 ciudadanos son ejecutados públicamente. En Yugoslavia, los agentes del SOE apoyan a los partisanos de Tito. Cuando los alemanes capturan a un agente en Serbia, ejecutan a 100 civiles serbios por cada soldado alemán muerto. Veíamos los resultados de nuestras acciones, recordaría el agente Fitzroy McLean. Pueblos enteros arrasados, familias enteras exterminadas. Y nos preguntábamos, ¿estamos realmente ayudando o empeorando la situación? La tasa de supervivencia de los agentes del SOE es aterradoramente baja. De los 470 agentes enviados a Francia, 118 no regresaron. En Holanda, casi todos los agentes enviados fueron capturados debido a la Operación Juego del Norte, donde los alemanes capturaron operadores de radio y los obligaron a transmitir bajo coacción. Sabíamos que la mayoría de nosotros no volvería, explicaría Violette Szabo, agente femenina posteriormente capturada y ejecutada. No era una cuestión de si te capturarían, sino de cuándo. La brutalidad de la guerra se refleja en las órdenes que reciben. Los agentes capturados saben que no hay posibilidad de rescate. La política oficial del SOE era clara: si un agente es capturado, está solo. Los registros desclasificados revelan que los agentes portaban píldoras de cianuro para suicidarse antes de ser sometidos a tortura. Una mujer agente del SOE se inclina sobre una radio clandestina, ajustando cuidadosamente los diales. Fuera, patrullas alemanas recorren las calles de París ocupada. La mujer transmite códigos cifrados a Londres, información sobre movimientos de tropas, ubicaciones de depósitos de combustible, horarios de trenes que transportan material bélico. Se llama Noor Inayat Khan, una princesa india musulmana que se convirtió en la primera operadora de radio femenina enviada a Francia por el SOE. Su nombre en código es Madeleine. Era la menos adecuada para el trabajo y sin embargo la más valiente, diría después Vera Atkins, su supervisora. Los instructores dudaban de su capacidad para el engaño. Era demasiado honesta, demasiado compasiva. Noor es capturada en octubre de 1943, tras ser traicionada por una mujer francesa celosa. Sometida a interrogatorios brutales, se niega a revelar información. Los nazis la clasifican como prisionera extremadamente peligrosa. En septiembre de 1944, es ejecutada en el campo de concentración de Dachau junto con otras 3 agentes femeninas del SOE. Sus últimas palabras, según un testigo, fueron «Liberté». Este es el destino que espera a muchos de los agentes del SOE. No la gloria de los soldados en el frente, sino una muerte anónima en mazmorras nazis o campos de concentración. Y para quienes sobreviven, el peso de decisiones moralmente ambiguas que llevarán el resto de sus vidas. Una noche fría de diciembre de 1943, un agente del SOE apodado Borrascoso se encuentra con miembros de la resistencia francesa en un granero abandonado de Normandía. Han capturado a un hombre que sospechan es un informante para los alemanes. El sospechoso es un farmacéutico local. Un vecino afirma haberlo visto entrando regularmente al cuartel general de la Gestapo. Otro testigo dice que entregó a 3 familias judías que se escondían. Pero no hay pruebas concretas, solo rumores. Necesitamos estar seguros, insiste el agente británico. No podemos ejecutar a un hombre basándonos en rumores. El líder de la resistencia responde: no tenemos tiempo para juicios. Si es inocente, lamentable. Si es culpable y lo dejamos ir, mañana estaremos todos muertos. Después de un breve debate, el agente del SOE da su aprobación para la ejecución. Al amanecer, el farmacéutico es llevado al bosque y fusilado. Su cuerpo es abandonado con un cartel: así mueren los traidores. Semanas después, documentos interceptados revelarían que el farmacéutico era en realidad un agente doble que proporcionaba información falsa a los alemanes bajo coacción, después de que amenazaran a su familia. Nunca supe su nombre, confesaría años después el agente del SOE, que resultó ser Richard Brooke, un profesor de literatura inglesa antes de la guerra. Pero su rostro me persigue. En mis pesadillas, siempre pregunta: ¿por qué no me diste la oportunidad de defenderme? Para 1944, el SOE ha establecido extensas redes de sabotaje en toda Europa ocupada. Sus agentes organizan el descarrilamiento de trenes, la destrucción de puentes,
el incendio de depósitos de combustible y el asesinato selectivo de oficiales nazis y colaboradores. En Noruega, los comandos del SOE atacan la planta de Norsk Hydro en Rjukan, vital para el programa nuclear alemán. La misión, conocida como Operación Gunnerside, es considerada por muchos historiadores como la operación de sabotaje más exitosa de la guerra. En Francia, los maquis, grupos de resistencia apoyados por el SOE, sabotean sistemáticamente las líneas ferroviarias. Tras el día D, estas operaciones serán cruciales para retrasar el movimiento de refuerzos alemanes hacia Normandía. En Grecia, los agentes del SOE colaboran con guerrilleros locales para la Operación Harlin, destruyendo el viaducto de Gorgopotamos y cortando la línea ferroviaria entre Salónica y Atenas. En Italia, después de la rendición de 1943, los agentes del SOE ayudan a organizar partisanos contra las fuerzas alemanas que ocupan el norte del país. Pero estas operaciones exitosas tienen un costo elevado. Tras cada sabotaje importante, las represalias nazis contra la población civil son brutales. En Francia, después del asesinato del oficial SS Julius Ritter por la resistencia, 50 rehenes son ejecutados. En Grecia, el pueblo de Distomon es masacrado como represalia por acciones partisanas. 214 civiles, incluyendo mujeres y niños, son asesinados. Debemos enfrentar la terrible verdad, escribiría el agente George Millar en sus memorias. Cada vez que volábamos un puente o asesinábamos a un oficial alemán, sabíamos que habría represalias. Colocábamos explosivos por la noche y al día siguiente escuchábamos sobre las ejecuciones de inocentes. Ese era el cálculo moralmente imposible que hacíamos cada día. En 1943, la sede del SOE en Londres recibe un mensaje inquietante de sus agentes en los Países Bajos. Algo no anda bien. Los mensajes de confirmación contienen errores sutiles, palabras mal escritas, códigos de verificación ausentes. Señales que los agentes han sido instruidos para incluir si están operando bajo coacción. El SOE ignora estas advertencias. Sigue enviando agentes y suministros. Lo que no saben es que están cayendo en una trampa elaborada por los alemanes llamada Englandspiel, juego inglés. La Abwehr, el servicio de inteligencia alemán, ha capturado a los operadores de radio del SOE y les obliga a transmitir bajo amenaza de tortura. Durante casi 2 años, prácticamente todos los agentes británicos lanzados sobre Holanda son capturados inmediatamente al aterrizar. Hubert Gogh, un oficial del SOE que sospechaba del engaño, recordaría: había señales claras de que algo andaba mal. Los mensajes eran demasiado perfectos, demasiado regulares. Pero la presión por resultados era tan grande que mis advertencias fueron ignoradas. En total, 54 agentes del SOE son capturados en Holanda. Casi todos son ejecutados en el campo de concentración de Mauthausen. Cuando finalmente se descubre el engaño, ya es demasiado tarde. Fue nuestra mayor vergüenza, admitiría después Elvin Jepson, reclutador principal del SOE. Enviamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura por nuestra arrogancia e incompetencia. En una lujosa villa en Belgrado, el SOE ejecuta una de sus operaciones más controvertidas. Es 1944, y el general SS August Meissner, responsable de crímenes atroces contra la población serbia, celebra una cena con oficiales de alto rango. La cocinera, una mujer serbia que perdió a toda su familia en las masacres ordenadas por Meissner, ha sido reclutada por el SOE. Durante semanas, ha ido introduciendo pequeñas dosis de talio en la comida de los oficiales, un veneno desarrollado por los científicos británicos que provoca una muerte dolorosa pero que puede confundirse con una enfermedad natural. Esa noche, sirve la dosis final. En los días siguientes, Meissner y 5 oficiales más mueren en agonía. Los médicos alemanes diagnostican una misteriosa enfermedad. Fue un asesinato calculado, frío y deliberadamente cruel, recordaría el agente del SOE William Deakin, quien autorizó la operación. Pero Meissner era responsable de la muerte de miles. ¿Estaba justificado? Esa es una pregunta que me he hecho durante décadas. La operación, llamada en código Veneno Lento, permanecería clasificada hasta 1998. Cuando finalmente se reveló, generó intenso debate entre historiadores militares sobre los límites éticos de la guerra encubierta. A medida que los aliados avanzan hacia Alemania, las operaciones del SOE se vuelven más agresivas. Ya no se trata solo de sabotaje y recopilación de inteligencia, sino de eliminar físicamente a los líderes nazis que podrían organizar resistencia después de la guerra. En marzo de 1945,
el agente del SOE John Goldsmith recibe una orden directa: asesinar a Joachim Peiper, coronel de las SS responsable de la masacre de Malmedy, donde 84 prisioneros de guerra americanos fueron ejecutados. La orden me llegó directamente de Baker Street, recordaría Goldsmith. Me dijeron que Peiper era demasiado peligroso para dejarlo vivo. No era cuestión de justicia, sino de seguridad futura. Goldsmith prepara un equipo para interceptar el convoy de Peiper en las Ardenas. La operación está lista para ejecutarse cuando llega una contraorden. En febrero de 1945, un equipo del SOE ejecuta a Hans Klein, un ingeniero civil que trabajaba en la planta de Peenemünde. Klein es asesinado en su casa, frente a su familia. Investigaciones posteriores revelarían que su rol en el programa V2 era marginal. Principalmente diseñaba sistemas de calefacción para las instalaciones. La agente Maureen O'Sullivan, que participó en la operación, recordaría décadas después: nos dijeron que era un científico clave que había diseñado sistemas de guiado para armas que mataban civiles en Londres. Solo años después supe que no era cierto. El caso de Klein ilustra un dilema moral central. ¿Dónde trazar la línea entre combatientes y civiles? ¿Un científico que diseña armas es un objetivo legítimo? ¿Y qué sucede cuando la inteligencia es errónea? Theo Ioannidis, oficial de operaciones del SOE, explicaría en una entrevista de 1989. Actuábamos con información imperfecta, bajo presión extrema. Creíamos que cada operación salvaba vidas aliadas. A veces nos equivocábamos, y esos errores significaban que personas inocentes morían. Es un peso que todos llevamos. La más audaz del SOE fue la Operación Fosley, el asesinato de Adolf Hitler. En 1944, mientras la guerra se vuelve contra Alemania, Churchill autoriza la planificación preliminar para eliminar al Führer. El plan detalla cómo un francotirador del SOE podría infiltrarse en Berghof, la residencia de montaña de Hitler en Bavaria, y asesinarlo durante su paseo matutino diario. F.H. Inslee, oficial de inteligencia involucrado en la planificación, recordaría: debatimos durante días si matar a Hitler ayudaría o perjudicaría el esfuerzo bélico. Algunos argumentaban que Hitler era un estratega tan incompetente que mantenerlo vivo aceleraría la derrota alemana. Otros insistían que eliminarlo tendría un valor simbólico incalculable. Finalmente, la operación nunca se ejecuta. Parte por dificultades logísticas, parte por temor a que Hitler se convirtiera en mártir, y parte porque para 1945 la derrota alemana ya parece inevitable. Fosley me persigue, confesaría Sir Stewart Menzies años después. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si hubiéramos actuado antes? ¿O habría empeorado todo? Es una pregunta imposible. A medida que la Guerra Fría reemplaza a la Segunda Guerra Mundial, muchos agentes del SOE se encuentran nuevamente reclutados, esta vez para operaciones contra la Unión Soviética. La Operación Valjebel, una de las primeras misiones de la Guerra Fría, utiliza exagentes del SOE para infiltrar grupos de resistencia en Albania comunista en 1949. La operación es un desastre. Casi todos los agentes son capturados y ejecutados. Julian Amey, quien participó en la planificación, reflexionaría amargamente. Aplicamos las lecciones equivocadas de la guerra. Creímos que podíamos replicar nuestros éxitos contra los nazis, pero el aparato de seguridad soviético era de una naturaleza completamente diferente. Mientras tanto, la influencia del SOE se extiende globalmente. Sus tácticas y estructura organizativa son adoptadas por la recién formada CIA, particularmente su Oficina de Política de Coordinación, OPC, encargada de operaciones encubiertas. Frank Wisner, primer jefe de OPC, recluta activamente a veteranos del SOE para ayudar a establecer capacidades americanas de guerra encubierta. Bajo esta influencia, la CIA adoptaría muchas de las técnicas moralmente cuestionables del SOE, incluyendo asesinatos selectivos y sabotaje. Richard Helms, quien llegaría a ser director de la CIA, comentaría: el SOE nos proporcionó un manual sobre cómo librar guerras en las sombras. Aprendimos tanto de sus éxitos como de sus fracasos. En 1960, un modesto departamento en Montevideo, Uruguay. Un hombre de mediana edad, que los vecinos conocen como Herr Clement, regresa de su trabajo en una fábrica. No sabe que está siendo vigilado. Los observadores son agentes del Mossad israelí, formados bajo los preceptos del SOE. Herr Clement es en realidad Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. La operación para capturar a Eichmann tiene claras influencias de las tácticas del SOE,
vigilancia prolongada, identidades falsas y un plan meticuloso para extraer al objetivo sin dejar rastro. Pero hay una diferencia crucial. Eichmann no será asesinado, sino llevado a Israel para enfrentar un juicio público. Yisser Harel, jefe del Mossad durante la operación, explicaría posteriormente: consideramos ejecutarlo en Argentina, como hubiera hecho el SOE. Pero queríamos algo más que venganza. Queríamos justicia, queríamos que el mundo escuchara testimonios sobre lo que realmente significó el Holocausto. Esta transición de la justicia sumaria a la justicia formal marca un cambio filosófico importante en las operaciones encubiertas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones moralmente ambiguas del SOE serían gradualmente refinadas, aunque nunca completamente abandonadas. Mientras tanto, los antiguos agentes del SOE intentan reconstruir vidas normales. Algunos triunfan. Otros nunca logran dejar atrás los traumas de la guerra. Nancy Wack, conocida por los alemanes como el ratón blanco, una de las agentes más condecoradas, escribiría en sus memorias: después de años viviendo al borde de la muerte, la vida ordinaria parecía insoportablemente aburrida. Me despertaba por las noches pensando que aún estaba en Francia, con la Gestapo tras mis pasos. Peter Churchill pasaría años tratando de olvidar las atrocidades que había presenciado y en las que había participado. Había noches en que me despertaba gritando. Mi esposa aprendió a no preguntar: ¿cómo explicas que has estrangulado a un centinela alemán con tus propias manos? Muchos caerían en el alcoholismo y la depresión. Algunos se suicidarían. El precio psicológico de la guerra en las sombras resultaría ser devastador. La agente Eileen Nearne, quien sobrevivió a la tortura y al campo de concentración de Ravensbrück, viviría el resto de su vida como una reclusa, atormentada por lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Cuando murió en 2010, sus vecinos se sorprendieron al descubrir que la anciana solitaria que vivía entre ellos había sido una heroína de guerra condecorada con la Cruz de Guerra y la Medalla del Rey por valentía. En 1976, Maurice Buckmaster, antiguo jefe de la sección francesa del SOE, publica sus memorias tituladas Especialmente Empleados. El libro causa controversia inmediata por su franca discusión de asesinatos y sabotajes. Un crítico escribe: Buckmaster describe el asesinato de civiles como si estuviera hablando de decisiones administrativas rutinarias. Esta indiferencia moral es perturbadora, incluso 3 décadas después de la guerra. Buckmaster defendería sus acciones en una entrevista televisiva: enfrentábamos un mal absoluto, y respondimos con métodos que en tiempos normales serían inaceptables. No puedo pedir perdón por decisiones que ayudaron a derrotar a Hitler, por terribles que fueran. Esta justificación, que los fines justifican los medios cuando la causa es justa, sería repetida por funcionarios de inteligencia por décadas, para defender todo desde asesinatos selectivos hasta tortura. El legado moral del SOE seguiría resonando mucho tiempo después de su disolución. En 1988, las primeras grandes desclasificaciones de archivos del SOE revelan detalles sorprendentes sobre la lista negra. Personas marcadas para asesinato que incluían no solo a oficiales alemanes, sino también a ciudadanos de países neutrales que comerciaban con el eje. Entre los documentos estaba la Directiva 38, un memorándum de alto nivel que autorizaba la eliminación permanente de banqueros suizos que facilitaban transacciones financieras nazis. Aunque estos asesinatos nunca se llevaron a cabo, el hecho de que fueran seriamente contemplados genera intenso debate entre historiadores y eticistas militares. Sir Keegan, historiador militar, comentaría: la guerra corrompe absolutamente. Vemos a hombres decentes, educados en las mejores tradiciones de honor británico, planificando fríamente el asesinato de civiles de un país neutral. La pregunta incómoda es: ¿habríamos actuado diferente en su lugar? La agente Eileen Lecroisette, de 93 años, es entrevistada para un documental del Imperial War Museum. Con manos temblorosas pero voz firme, relata su experiencia como operadora de radio en Francia ocupada. Trabajaba desde un ático en París, recuerda. Cada transmisión podría haber sido mi última. Los alemanes tenían furgonetas de detección que podían localizar señales de radio. Nunca usábamos el mismo lugar 2 veces. Cuando el entrevistador le pregunta sobre las ejecuciones de colaboradores en las que participó, su rostro cambia. Había una chica, dice después de un largo silencio. No tendría más de 19 años. Salía con oficiales alemanes. La resistencia descubrió que pasaba información. Yo di la orden de ejecutarla. ¿Era culpable?, pregunta el entrevistador.
Probablemente, responde Le Croisette. Pero eso no es lo que me atormenta. Lo que me atormenta es que no titubee. Ordene su muerte tan fácilmente como pedir una taza de té. La guerra te cambia de maneras que nunca imaginarías. Esta transformación, de ciudadanos comunes a ejecutores, es un tema recurrente en los testimonios tardíos de agentes del SOE. La facilidad con que abandonaron principios morales en nombre de la victoria contra el nazismo seguiría perturbándolos décadas después. En un simposio académico en Cambridge en 2010, historiadores y veteranos de inteligencia debaten el legado del SOE. Entre los panelistas está Sir David Omand, antiguo director del GCHQ, la Agencia de Inteligencia de Señales británica. El SOE representa un momento único en la historia británica, argumenta Omand. Un momento en que el gobierno autorizó explícitamente asesinatos extrajudiciales a gran escala. La pregunta pertinente hoy, en la era de drones y operaciones antiterroristas, es si ese momento realmente terminó. Esta continuidad entre las operaciones del SOE y las prácticas modernas de contraterrorismo es difícil de ignorar. Los asesinatos selectivos, justificados entonces como necesidad bélica contra el nazismo, son ahora rutina en la guerra contra el terror. David Kilcullen, asesor militar y contrainsurgencia, concluiría: cuando autorizamos al SOE a asesinar nazis sin juicio previo, cruzamos un umbral. Aceptamos que había circunstancias en que los principios de justicia podían suspenderse. Ese precedente continúa influyendo en nuestras decisiones, para bien o para mal. El legado del SOE permanece profundamente ambiguo. Por un lado, sus agentes demostraron extraordinario valor y sacrificio, arriesgando todo para combatir la tiranía nazi. Por otro, sus métodos, asesinatos extrajudiciales, sabotaje con consecuencias para civiles, ejecuciones sumarias de colaboradores, plantearon dilemas éticos que aún resuenan. En 2018, durante una ceremonia conmemorando el 75º aniversario de las operaciones del SOE en Francia, Sir Mark Sedville, entonces secretario del gabinete, reflexionaría: la historia del SOE nos recuerda que incluso las democracias, cuando están existencialmente amenazadas, pueden adoptar medidas extremas. La lección no es que tales medidas sean siempre incorrectas, sino que deben reconocerse como profundamente problemáticas, como compromisos morales que dejan cicatrices duraderas. Esta complejidad moral define el legado duradero del SOE. Sus operaciones salvaron innumerables vidas, aceleraron la derrota nazi y contribuyeron significativamente a la victoria aliada. Pero también empujaron los límites éticos de la guerra hasta puntos de ruptura, creando precedentes inquietantes que las democracias aún luchan por reconciliar con sus valores declarados. Mientras los últimos veteranos del SOE desaparecen, sus dilemas permanecen con nosotros. En un mundo donde las amenazas asimétricas han reemplazado a los ejércitos convencionales, donde los asesinatos selectivos mediante drones son política oficial, y donde la línea entre combatientes y civiles se desdibuja cada vez más, las preguntas que enfrentaron los comandos británicos de asesinato continúan sin respuesta definitiva. ¿Cuánto de nuestros principios podemos sacrificar para defenderlos? ¿Cuándo la guerra justa se convierte en terror? ¿Hay líneas que nunca deben cruzarse, incluso ante el mal absoluto? Como sociedad, aún estamos buscando respuestas. El legado más importante del SOE puede ser precisamente este: recordarnos que en la guerra, especialmente en la guerra en las sombras, la victoria moral es tan crucial como la victoria militar, y que ambas, con frecuencia, están dolorosamente en conflicto.